Muy buenos días. Vamos ya con la clase del miércoles 1 de abril. Vamos a ver uno de los segundos pilares del surgimiento de la física cuántica, a recordar el que veíamos ayer, que era la radiación del cuerpo negro. Y hoy nos toca hablar del efecto fotoeléctrico. ¿Vale? El efecto fotoeléctrico es uno de los grandes pilares. Y es que se observó a principios del siglo XX que cuando sobre una superficie metálica incidía un haz de luz, habitualmente un haz de luz ultravioleta, que va a ser el que va a tener un valor energético un poquito superior, pues se va a cumplir que se van a expulsar electrones. La fotocélula, ¿vale? Es lo que vamos a denominar. La fotocélula simplemente consiste en una superficie metálica, habitualmente va a estar enfrentada a otra superficie metálica y se oponen en polaridad. Es similar al tubo de rayos catódicos, entonces lo que se va a hacer va a ser hacer incidir una haz de luz ultravioleta habitualmente sobre lo que se denomina el cátodo, que es el electrodo negativo, en tanto en cuanto se conecte con una batería. Ya veremos a ver las diferentes posibilidades y de esa manera lo que vamos a tener es que cuando se hace la incidencia de un haz de luz, ¿vale? Que lo tengo representado en forma de onda, luz ultravioleta, sobre el cátodo, pues se puede producir la liberación de electrones. Y esos electrones se supone que van a ser atraídos por el otro electrodo en tanto en cuanto tenga una polaridad opuesta. Es decir, si tiene una polaridad positiva, pues atraerá a los electrones que van a ser partículas negativas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues se provocan o se pueden tener en cuenta diferentes posibilidades. Aquí las he puesto, ¿vale? Las tenéis aquí puestas. Si no se conecta a la batería, tenemos que el haz de luz incidente va a actuar. Esto sería una cápsula de vidrio, ¿vale? Tenemos aquí vacío, no va a existir nada, entonces simplemente se va a producir la liberación de electrones. Se va a producir la liberación de electrones, sabéis aquí que no hay conexión con ninguna batería. Tenemos la conexión del voltímetro que siempre va a ser en paralelo, el amperímetro que va a ser en serie, y de aquí tenemos que si la intensidad, o sea que la intensidad va a ser nula, es decir, no se detecta con el amperímetro paso de corriente en tanto en cuanto la frecuencia no sea suficiente, es decir, no se supere lo que se denomina una frecuencia umbral, que se denomina con o se denota con la letra cero debajo, nu sub cero. Va a ser distinta de cero, es decir, va a existir en caso de que la frecuencia supere a la frecuencia umbral. Entonces, cuando esto se lleva a cabo de esta manera, lo que se observa es que es un proceso inmediato. El efecto fotoeléctrico es inmediato, nada más incidir la luz con una frecuencia suficiente, se produce la liberación inmediatamente de electrones y de esta manera se observa el paso de corriente. Esa corriente caracterizada por una intensidad va a aumentar su intensidad en tanto en cuanto aumenta la intensidad de la radiación incidente, eso sí, siempre superando la frecuencia umbral. La segunda situación, que no la he puesto, ¿vale? Sería aquí, que es cuando conectamos la batería con una polaridad favorable, que es esa que tendríamos aquí. Es decir, polaridad favorable, aquí ya veis que no he puesto ninguna polaridad, ¿vale? Aunque aquí he identificado ánodo y cátodo, aquí sí que tienen polaridad, porque la polaridad viene marcada por la batería externa, ¿vale? Es una batería externa, con lo cual se conectaría otra vez el voltímetro para detectar la diferencia de potencial y tendríais la conexión del amperímetro. Nos vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. No hay detección de corriente, la intensidad es igual a cero en tanto en cuanto la frecuencia no supera la frecuencia umbral. Aumenta la intensidad de corriente una vez que se produzca esa superación de la frecuencia umbral, de tal forma que se puede aumentar la diferencia de potencial. ¿Vale? Se puede aumentar lo que es la diferencia de potencial, es decir, una vez producido el efecto fotoeléctrico, se podría mejorar la intensidad de corriente si modificamos la diferencia de potencial. Entonces, llega un momento en que la intensidad no se puede aumentar más, la intensidad de corriente se va a quedar constante. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llaman las corrientes de saturación. Y esas corrientes de saturación, ¿vale? Van a estar marcadas por una determinada diferencia de potencial. Aquí os las he representado, ¿vale? Luego hablaremos de esta gráfica, ¿vale? Porque tiene varios elementos que tenemos que analizar antes de comentarla. Y luego podríamos tener una tercera situación, que es cuando se conecta a la batería con una polaridad invertida, o sea que está dada la vuelta a la polaridad. Nosotros seguimos haciendo, esto no lo he pintado aquí, tendría que existir, la incisión de la de luz ultravioleta en todos los casos, ¿vale? Entonces eso sí que lo tendríamos que tener en cuenta porque necesitamos primero generar la liberación de los electrones o fotoelectrones como se llaman en algunos textos y una vez hecho eso se puede modificar la intensidad de corriente modificando la diferencia de potencial en la batería. Ahora bien, si yo cojo y cambio la polaridad, es decir, aquí veis la polaridad, el palito pequeño indicará el signo negativo y el palito grande indica el signo positivo. Ya veis que está justamente invertida. Este cuadro lo podríais copiar en el cuaderno porque es muy, muy importante y muy significativo, ¿de acuerdo? Bueno, pues si se invierte la polaridad,
lo que yo tengo es que la luz ultravioleta sigue incidiendo. Para ese metal necesitamos una frecuencia determinada. Supero la frecuencia aplicando una energía radiante mayor que me va a dar una frecuencia mayor que permita la liberación de los fotoelectrones. Una vez liberados los fotoelectrones, ¿qué es lo que ocurre? Pues que van a salir de un polo positivo y se van a sentir repelidos por un polo negativo. Bueno, pues si se van a sentir repelidos, ya veis aquí que lo he representado con una V de velocidad, tienden a llegar, al principio llegarán, pero si yo consigo aumentar el valor de la diferencia de potencial, que en este caso va a estar invertida, o sea, va a tener un signo contrario, lo que va a pasar es que llega un punto en que no se detecta paso de corriente. Y no se detecta paso de corriente porque impido el acceso de los electrones. No soy capaz de cerrar el circuito. Con lo cual, ese punto en el que dejo de contar o contabilizar corriente eléctrica en forma de diferencia de potencial es lo que se denomina el potencial de frenado. Yo lo manejo a través de la batería externa, esta que tengo aquí. De tal manera que cuando la intensidad, como os he puesto aquí, cuando la intensidad se hace cero, es decir, cuando dejo de detectar el paso de corriente, en ese punto se supone que tengo ya lo que es el potencial de frenado, que es un potencial muy característico, ¿vale? Bueno, el potencial de frenado, que se representa como V sub 0, V mayúscula, V sub 0, aumenta al aumentar la frecuencia. Pero no depende de la intensidad de la radiación. Pues es un poco como lo que teníamos antes, cuando tenemos la polaridad favorable, la intensidad de la radiación no va a depender de, o sea, la energía cinética no dependía de la intensidad de la radiación. Aquí el potencial de frenado no depende de la intensidad de la radiación, dependerá de una frecuencia característica, que es la frecuencia umbral característica de cada uno de los metales. Bueno, pues Einstein hizo un análisis en lo que se denomina la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico, la llevó a cabo en el año 1905, basado en los estudios de Hertz, que ya en 1887 observó que cuando se hacía incidir una haz de luz ultravioleta sobre una superficie metálica pulida y limpia, pues se podían generar la liberación de electrones, entonces ahondó un poquito más en esto y planteando, basándose en la teoría de Max Planck de la energía en forma de cuantos, que ya decimos que la aplicó en primera instancia al cuerpo negro en su radiación y luego se extrapoló a la radiación electromagnética en general, pues aquí se obtuvo esta ecuación, que dice que la energía radiante tiene que ser igual a un término que se denomina el trabajo de extracción, trabajo característico, ¿vale? Que va a llevar la constante de Planck por la frecuencia umbral, nu sub 0, donde la energía radiante lleva una frecuencia, sea la que sea. Recordad que la premisa fundamental es que esa frecuencia siempre sea superior a la frecuencia umbral, más un término que va a ser energía cinética. En tanto en cuanto seamos capaces de superar el término del trabajo de extracción y ahí tengamos un suplemento extra de energía, ese suplemento se va a emplear en liberar con una determinada velocidad a los electrones, que es la velocidad que hemos representado con esta flechita azul que tenemos aquí. Cuando queremos trabajar con lo que es el potencial de frenado, pues lo que vamos a hacer simplemente va a ser igualar lo que es la energía cinética a la energía potencial, puesto que estamos hablando de un campo conservativo, la variación de energía cinética es la menos variación de energía potencial, es la menos carga por diferencia de potencial, pero resulta que la carga del electrón es negativa. Menos E por V es E por V, E por V. ¿Qué V es? V sub 0. V característica, potencial de frenado. Bueno, pues si yo quiero poner en juego lo que es el potencial de frenado, ¿vale? Lo que voy a tener es esta misma ecuación, ¿vale? Lo que he hecho ha sido sustituir el término energía cinética por energía potencial, que es la carga por la diferencia de potencial o potencial de frenado característico, y de aquí, despejando lo que es el potencial de frenado, fijaos que me queda el término que aparece en la izquierda en función de la carga del electrón. Lo digo porque si se analiza esta gráfica, en esta gráfica lo que tenéis es enfrentado el potencial de frenado con la frecuencia característica. Y se aplica para dos metales, el metal 1 y el metal 2. Entonces lo que tenéis que es, pues es una recta, como tenéis aquí. Esto es una recta, es la ecuación de una recta, en la que tenéis una pendiente, ¿vale? La pendiente que va a ser, pues la pendiente va a ser h entre e, ¿vale? Os va a marcar el grado de pendiente que pueda tener esta recta, o esta recta de aquí, h entre e. Y luego tenéis una ordenada en el origen, que resulta ser negativa, es menos h entre e por la frecuencia umbral. Es decir, si hacéis una extrapolación de cada una de las gráficas para cada uno de los metales, cortáis en el eje de las íes y como veis aquí tenéis menos h entre e por nu sub 0,1 para la frecuencia umbral característica para el primer metal, menos he por nu sub 0,2 para el segundo de los metales. Donde corte con el eje de las X, es decir, cuando la frecuencia no valga nada, pues lo que vamos a tener va a ser la característica fundamental, que va a ser la frecuencia V sub 0, la frecuencia umbral 1 y la frecuencia umbral 2, que va a ser la nu sub 0,2, que es característica para cada uno de los dos metales.
Bien, esto, claro, es lo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Porque simplemente tenemos en cuenta lo que va a ser para cada uno de los metales su frecuencia umbral y su frecuencia umbral, característica en cada uno de ellos, ¿vale? Esto es lo que vamos a tener en cada uno de ellos. Y luego ya vamos a tener lo que ocurre con la ordenada en el origen, que va a ser negativa. Volvemos otra vez a la gráfica que os he comentado aquí, y es que basándonos en el segundo experimento, cuando tenemos la batería conectada con una polaridad favorable, decimos que una vez aplicada la frecuencia suficiente para superar la frecuencia umbral, se detecta una intensidad de corriente, que es proporcional a la intensidad de la radiación incidente. Pero resulta que llega un punto en que no se provoca más intensidad de corriente. No es infinita, no se puede generar más intensidad de corriente, de tal manera que se llama la corriente de saturación, aquella que marca una diferencia de potencial que implique que no aumente más la intensidad de corriente. Aquí os lo he representado para dos metales, ¿vale? Para dos metales que van a ser el 1 y el 2. Aquí pone intensidad luminosa 2 e intensidad luminosa 1. Ya sabemos que son proporcionales en la intensidad de corriente. Bueno, pues para un potencial característico, una corriente de saturación, vamos a tener lo que la caracteriza, que van a ser las intensidades de saturación, que la representamos como IS1 e IS2. Copiaros también esta gráfica en el cuaderno, que es muy importante. Bueno, pues ahí tenéis, partiendo de un potencial V sub 0 característico, un potencial de frenado, salen ambas gráficas del mismo punto V sub 0, aquí tenéis la intensidad de corriente que es característica para la saturación. Aumenta hasta un cierto punto, no puede aumentar infinitamente, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, pues ahora en el siguiente vídeo vamos a ver algunos ejercicios prácticos en relación con el efecto fotoeléctrico. Ahora nos vemos.